La familia de Pamela Ati y la policía en Napo reportan contradicciones en las versiones sobre la muerte de la subteniente en el interior de la Brigada de Selva 19 Napo, donde 4 militares son procesados. Los transportistas urbanos e interprovinciales piden al gobierno extender durante 2 años la vida útil de las unidades como parte de las negociaciones por el incremento en el precio de las gasolinas. El sismo de 4.2 grados ocurrido esta madrugada en la capital tuvo su origen en la falla de Quito y 3 factores incidieron en que se sienta con intensidad. Televistazo inicia una serie sobre la migración ilegal a Estados Unidos y muestra que el desierto de Falfurrias en Brooks, a 137 kilómetros de la frontera con México, se ha convertido en un cementerio de indocumentados. Ricardo Morales fue posesionado por la Asamblea como defensor público tras un accidentado proceso que incluyó una denuncia de imposibilidad para ejercer ese cargo público. Miles de personas rechazaron en la Plaza de la República de París los resultados de las elecciones legislativas que ratifican el avance de la extrema derecha. Con pregones, música y danza arrancaron las fiestas de fundación de Guayaquil, cuya alcaldía ha preparado más de 200 eventos durante julio. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. De julio de 2024. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Televistazo Estelar en este inicio de semana. Comenzamos con la información actualizada sobre la muerte de una oficial del Ejército. Cuarteles, otra mujer asesinada. Esta mañana se realizó el velorio y sepelio de la oficial del Ejército Pamela Ati, quien fue encontrada muerta en un cuartel militar de la Brigada 19 Napo. Los familiares denuncian posibles encubrimientos e irregularidades en el proceso de su notificación, como lo informa Fabiola Santana. Los familiares y amigos de la subteniente del Ejército Pamela Ati se congregaron en la Casa Comunal Santo Tomás, en el sur de Quito, para velarla. El féretro estuvo escoltado por 4 miembros de las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, Fernando Adati, también estuvo en el lugar. A su ingreso, los asistentes gritaron consignas pidiendo esclarecer el caso. El padre de la joven de 25 años, quien llevaba 2 en el servicio militar, hizo una pausa para hablar con la prensa. Según dijo, hay contradicción entre la información que le entregaron en el fuerte militar Napo y la de la autopsia. Al comandante de la 19 Napo, él no supo decir de qué se había ahogado por el licor. Y mentira, fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo si ellos nos están matando a nuestras hijas? Él dijo que cree que hay irregularidades en la forma como los militares manejaron el proceso. Cuando yo llegué, ella ya le habían trasladado al Lago Agrio para que le hagan la autopsia. Y para la autopsia yo también debía haberle autorizado y nunca he autorizado. A mi hija le encuentran sin vida a las 6:40 y a mí me comunican a las 9 de la mañana como padre. A las 10 de la mañana el cuerpo de la subteniente fue llevado a la que fue su casa en el sur de Quito. Ayudaron a su mascota para que se despida simbólicamente. Luego fue llevada al cementerio de Santa Rosa. La familia de Pamela Ati es de Riobamba y se autodenomina indígena. El sueño de portar el uniforme nació del ejemplo de su padre, militar en servicio pasivo. Ahora la familia quiere que se esclarezca este hecho, que es investigado como femicidio en un recinto militar.
El hallazgo del cuerpo de la oficial del ejército Pamela Ati ocurrió después de que ella estuviera en una reunión con compañeros del fuerte militar. La subteniente iba a cumplir 2 años de servicio en agosto próximo. Elizabeth Quesada amplía esta información. En este fuerte militar de la brigada de Selva Napo fue encontrado el cuerpo de la subteniente de intendencia Aidita Pamela Ati Gavilanes, perteneciente al Comando de Apoyo Logístico del Ejército Nacional. La alerta del hallazgo fue dada a las 7:30 del sábado por una de sus compañeras, también oficial del Ejército. Ella lo comunicó a sus superiores, quienes llamaron al ECU 911. Al levantamiento de cadáver en el interior de un dormitorio de una villa que es donde habitaba la hoy fallecida. Según la policía, los militares investigados dijeron en su versión que habían llevado a la subteniente Ati a su habitación para que descanse la noche del viernes, luego de un festejo en el mismo fuerte militar, donde se realizaba la despedida de otro oficial de ese destacamento y que no estaba autorizado. Pero hay contradicciones sobre dónde se realizó este acto. Uno aseguró que fue en el casino de oficiales, otro que ocurrió en una villa del cuartel y otro más que fue en el comedor. La oficial de 25 años vivía sola en el destacamento donde se radicó hace más de un año. La oficial Ati iba a cumplir en agosto 2 años de carrera militar. Y la Fiscalía procesó a 4 oficiales del Ejército por el femicidio de la subteniente Pamela Ati. La policía informó que en la escena del crimen encontró el botón desprendido del pantalón de la militar. Una jueza de Orellana les dio medidas alternativas y se defenderán en libertad, pero la abogada de la familia va a insistir en que se les dicte prisión, informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía de Orellana formuló cargos por femicidio en contra de 4 oficiales de la Brigada Militar Napo, destacamento en el que se encontró muerta a la subteniente Pamela Ati Gavilanes. Los procesados son Javier Pino Argote, Freddy Quintanilla, Johan Mena y Ángel Jiménez. La Fiscalía pidió a la jueza que dicte prisión preventiva en su contra, recalcando la gravedad del delito y el riesgo de que los militares sigan trabajando en el lugar donde ocurrió el hecho. Sin embargo, la jueza emitió medidas alternativas. No se conocen los detalles de la audiencia porque fue reservada. La primera versión del Ejército fue que la subteniente falleció por obstrucción de vías aéreas mientras dormía, pero la abogada de la familia de Pamela Ati ya tuvo acceso a la autopsia e informa que la causa de muerte es de estrangulamiento y que el cuerpo presenta señales de violencia sexual. Vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que fue un femicidio, inclusive por las laceraciones que se encuentran en el cuerpo de ella, inclusive por la presunta violación que ha tenido. La abogada insistirá en que les dicten prisión. Prepara un pedido de revisión de medidas. El comandante policial de la zona informó sobre un indicio encontrado en la escena del crimen. Lo que se levantó pues es un botón que correspondía al pantalón de la hoy fallecida. A la par del proceso penal, las Fuerzas Armadas abrieron un expediente disciplinario en contra de 18 militares del destacamento para determinar sanciones por posibles faltas administrativas. Ricardo Morales fue posesionado por la Asamblea Nacional como nuevo defensor público. Asume ese cargo en medio de cuestionamientos por un concurso de designación envuelto en medidas judiciales y una polémica decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Díaz tiene más detalles. La Asamblea sesionó virtualmente el lunes para posesionar al defensor público. Ricardo Morales asume el cargo luego de un proceso que empezó en 2021 y estuvo marcado por acciones judiciales de los postulantes que interrumpieron el concurso y alargaron los tiempos. Uno de los cuestionamientos contra Morales era que tenía una inhabilidad de ejercer cargo público. El presidente de la Asamblea pidió al secretario confirmar si existía esa prohibición en el Ministerio de Trabajo. No consta como registrado con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función o dignidad en el sector público. Con esa certificación, el presidente del Legislativo lo posesionó de manera virtual. Sí, juro. La posesión se da luego de un conflictivo proceso. La Comisión Ciudadana de Selección no lo designó a él, lo descalificó. Y su decisión era vinculante. Pero el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana lo reintegró. Y sin ser el primero en la lista de la comisión, decidió que sea el nuevo defensor. El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, aseguró que la Comisión Ciudadana se había extralimitado al poner como mejor puntuado a Jorge Ballesteros, otro postulante separado previamente por el Pleno del organismo.
El nuevo defensor público defendió su designación. Ha sido una decisión legal, constitucional y que en mi caso particular no he tenido ninguna impugnación ciudadana. En medio de esta pugna, otra postulante, Inés Romero, presentó una nueva acción judicial contra el Consejo por haber sido descalificada. El juez del caso dispuso disculpas públicas por afectación a su buen nombre y honra. Y el viernes pasado se presentó otra acción de protección de Jorge Ballesteros. Se le pidió que complete los requisitos. El sector de la transportación exige al gobierno que aumente 2 años más a la vida útil de las unidades. De hecho, es una de las condiciones en las mesas de diálogo que continuarán este miércoles y que estarán a cargo de 2 autoridades. Diego Puente con los detalles. Los transportistas vuelven a un pedido reiterado: aumentar la vida de sus unidades, esta vez de 2 años. Esa fue una de las demandas presentadas este lunes en las mesas de diálogo que mantienen con el gobierno nacional. Existen 12.000 buses de transporte urbano y 13.000 intra e interprovinciales. Su vigencia es de 20 años y con el cambio se extendería a 22 años. Hay 7.000 furgonetas, 100.000 taxis y 25.000 camionetas para cargo pasajeros. Su renovación es cada 15 años y ahora se busca que sea cada 17 años. Frente a la situación de la crisis que está atravesando el país, frente a que la banca no tiene ningún producto de crédito para la transportación. La petición fue presentada al viceministro de Gobierno Esteban Torres esta mañana en la segunda mesa que trató permisos y compensaciones al transporte. El interés del sector del transporte, y eso quiero ratificar, es mejorar el parque automotor, ¿sí? Hoy me acabo de enterar que todavía hay transportes que tienen 60 años y siguen circulando en el país. Los transportistas solicitan igualmente incrementar el cupo de llantas importadas exoneradas de impuestos, aumentar controles a vehículos informales, que se apruebe el reglamento a la ley de tránsito y que entre en vigencia el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Y pusieron plazos para ver resultados. Esta vez no vamos a sentarnos indefinidamente. 3 semanas para estas 5 mesas y en estas 3 semanas tiene que haber resoluciones de las mesas. Esperan la respuesta para este miércoles a las 11 horas durante una reunión con el ministro de Transporte Roberto Luque y con el ministro de Gobierno Michele Sensi. Para ese día está planificado instalar la tercera mesa, la de seguridad. El transporte pesado quiere respuestas para evitar pérdidas por asaltos en las vías y por las paralizaciones que hacen en la noche para evitar ser víctimas de la delincuencia. La mayoría legislativa archiva 3 juicios políticos y aceleró los trámites contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Patricio Díaz informa que el correísmo y el Partido Social Cristiano retiraron firmas de anteriores procesos para poder dar paso a la fiscalización de las funcionarias de este gobierno. La mayoría legislativa lo volvió a hacer. El correísmo y el Partido Social Cristiano dieron un nuevo golpe al gobierno, esta vez para enjuiciar a sus funcionarios. El siguiente juicio político de la Comisión de Fiscalización era contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso. Lo presentó el correísmo, pero esa comisión informó que los legisladores de esa misma bancada retiraron sus firmas y por lo tanto ese proceso quedó sin piso. El correísmo y el Partido Social Cristiano también retiraron las firmas del juicio político contra Andrea Montalvo, exsecretaria del CNCID, y el juicio a Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, igualmente del anterior gobierno. Sin el cumplimiento de requisitos, el juicio político sería nulo y estaría violentando el debido proceso. El secretario de la Asamblea también confirmó que no se puede completar firmas para volver a tener las 34 que son necesarias para avalar el juicio. El oficialismo cuestionó esa posición. Si se pueden sacar firmas, también se pueden introducir luego de la resolución del cargo. A pesar de la queja, la mayoría confirmó el archivo de los procesos. Desde ayer, el presidente de la República anticipaba lo que iba a suceder y en su cuenta de X defendió a su ministra. El viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros. Todo para apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido. Gabriela Sommerfeld. Son capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable y solapar lo vergonzoso con tal de tener monedas de cambio. No se confundan, nosotros no pactamos con la impunidad. El jefe de Estado cuestionó que se haya salvado a exministros que dijo tienen procesos en Fiscalía y Contraloría, los acusó de ser ellos los que llevaron al país a un desastre fiscal.
La comisión deberá abocar conocimiento en una próxima sesión del juicio político contra la canciller propuesto por la correísta Yajaira Urresta. El huracán Beryl de categoría 4 toca tierra en pequeñas islas del Caribe. Las más afectadas son las llamadas Antillas Menores. También la costa venezolana siente intensos oleajes a medida que el fenómeno se desplaza hacia Jamaica y la costa caribeña de México. El huracán Beryl, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, llegó a Isla Cariacú en Granada. Es un pequeño territorio con poco más de 6.000 habitantes, donde se vive una situación extremadamente peligrosa. Hay reportes de un hospital que tuvo que ser evacuado, techos que fueron arrancados, hay inundaciones y una serie de daños que deben ser cuantificados. La vecina isla de Barbados al norte recibe olas intensas y hay decenas de embarcaciones afectadas en la zona portuaria y pesquera. Mientras que en Trinidad y Tobago, así como en San Vicente y Granadinas, miles de personas buscan refugiarse ante las alertas por el paso de este fenómeno que genera marejadas ciclónicas en su avance por el Caribe. Se teme que el nivel del mar siga subiendo en los sitios donde Beryl ha tocado tierra. El Centro Nacional de Huracanes avisó de vientos potencialmente catastróficos para el resto de la región. Y el oleaje llega incluso a la zona continental, el estado La Guaira en el norte de Venezuela, por ejemplo, mientras que la costa caribeña de Colombia también toma previsiones. A medida que el huracán avanza, podría perder fuerza, aunque está prevista una trayectoria con una nueva zona de impacto en la península de Yucatán, en México, donde llegará el viernes al mediodía. En Francia, miles de manifestantes se volcaron a las calles de París tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas que mostraron un fuerte avance de la extrema derecha. Aseguran que se unirán para apoyar a la coalición de izquierdas en la segunda vuelta prevista para el domingo 7 de julio. Miles de personas se congregaron en la Plaza de la República de París en la noche del domingo para rechazar los resultados de las elecciones legislativas. Lanzaron fuegos artificiales y gritaron contra el avance de la ultraderecha, representada por el partido Agrupación Nacional, que lidera Marine Le Pen y que obtuvo el 34% de los votos, dejando en segundo lugar al izquierdista Nuevo Frente Popular con un 29% y en un tercer puesto con 21% al gobernante Partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron. Aunque esta fue una primera vuelta, las proyecciones sugieren que la ultraderecha tiene altas posibilidades de obtener la mayoría y quedarse con unas 280 curules de las 577. En cualquier caso, el presidente Emmanuel Macron se verá obligado a ceder espacios de poder en el gobierno, tanto con la Agrupación Nacional como con los izquierdistas, con los que negocia para frenar el avance de la ultraderecha y sus políticas, que impulsan la expulsión de migrantes que cometan delitos, no enviar tropas a Ucrania, no reconocer a Palestina como Estado y reducir las reglas medioambientales, entre otras. Los partidos de izquierda trabajan contrarreloj para buscar apoyos. Macron ha dicho que retirará a los candidatos que quedaron terceros para maximizar las posibilidades de superar al partido de Le Pen en la segunda vuelta del próximo domingo. Estos comicios fueron convocados hace 3 semanas por Macron, luego de los malos resultados obtenidos por su partido en las elecciones del Parlamento Europeo. Una apuesta arriesgada que muchos creen solo sirvió para poner a la extrema derecha a las puertas del poder por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La falla de Quito fue el origen del sismo que sacudió a la capital la madrugada de este lunes. No hubo heridos, pero se reportaron daños estructurales en 2 viviendas. Adriana Bermeo con más detalles. En Quito fue donde se sintió más intensamente el sismo esta madrugada. Cámaras de videovigilancia grabaron el movimiento que duró alrededor de 7 segundos con una magnitud de 4.2 según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El temblor, que ocurrió a las 0:27 se originó en un sistema de fallas geológicas conocido como la atraviesa la ciudad de Ambillo en el sur hasta la mitad del mundo en el norte y colinda con los valles de Los Chillos y Tumbaco. Uno de los ramales se extiende hasta Puembo y aquí fue el epicentro del sismo, con una profundidad de 9 kilómetros y de movimiento vertical. Hubo 3 réplicas hasta la 1 de la mañana, la más fuerte de magnitud 3 y las otras 2 de 1 y 0.8, casi imperceptibles.
El temblor fue intenso en Quito por 3 factores, según el sismólogo Sandro Vaca: la cercanía del epicentro con la capital, la profundidad del movimiento y por un fenómeno conocido como efecto de sitio. En el caso de Quito, básicamente tenemos una cuenca que está repleta, si lo decimos de alguna manera, de sedimentos. Entonces, estas cuencas sedimentarias suelen generar una amplificación de las ondas sísmicas. En el centro norte de la capital, sector de la Mariscal, se reportaron daños en 2 viviendas patrimoniales. En una hubo desplazamiento de tejas y fisuras en la estructura. En la otra se desprendió parte de la chimenea. En la Asamblea Nacional se rompieron los vidrios de las barras altas del salón plenario. No hubo heridos. Google tiene un sistema de alerta temprana para sismos. Funciona en celulares Android y se activa segundos antes durante un temblor para que los usuarios puedan ponerse a salvo. Adriana Bermeo informa sobre este y otros servicios. Este es el sonido de la alerta temprana para sismos de Google. Funciona en celulares Android y se activa segundos antes o durante el temblor para que los usuarios puedan ponerse a salvo. Esta tecnología trabaja con sensores que están en todo teléfono inteligente. Detecta los movimientos sospechosos y en segundos verifica si la alerta es real antes de enviar una notificación. En la pantalla aparecerá un mapa con el epicentro e información preliminar del sismo. Esta función se activa en configuración, se ingresa en seguridad y emergencia y se habilita alerta de sismos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pagará en adelante el bono de desarrollo humano mediante transferencia bancaria. Los beneficiarios deberán abrir una cuenta en cualquier banco o cooperativa hasta octubre y registrarla en la página web del MIES. Desde este lunes, equipos técnicos recorrerán zonas rurales para capacitar y apoyar a los usuarios. Si el beneficiario ya tiene una cuenta, los funcionarios la registran. ChatGPT puede ayudar a encontrar trabajo. Hay que ingresar a la aplicación y en la caja de texto describir las características del empleo requerido. Se debe ser específico y proporcionar la mayor cantidad de información. Lugar, para qué profesión, edad, estado civil. ChatGPT también ayuda en la redacción de hojas de vida personalizadas y facilita una guía para entrevistas. Un censo de equipos hospitalarios marcará la hoja de ruta para dar atención a pacientes que necesitan diagnósticos especializados en el sistema de salud pública tras emitirse el decreto ejecutivo 312. Valeria Navarro explica por qué los médicos quieren tomar esa decisión. Un censo para evaluar qué equipos médicos funcionan será el primer paso del Ministerio de Salud para cumplir con el decreto 312. Esta información la dio a conocer la Federación Médica Ecuatoriana porque el Ministerio de Salud no ha difundido todavía el plan que se implementará en los siguientes meses. El decreto dispone en 90 días operativizar los equipos que son de diagnóstico, como tomógrafos, rayos X, ecógrafos y monitores. Con el censo se programarán mantenimientos, reparaciones y compras. Incluirá cuántas horas puede trabajar cada equipo, cuántos profesionales están capacitados para su funcionamiento y un promedio de cuántos pacientes necesitan usarlo. Esto es rápido, un término perentorio, yo pienso que debe ser en no menos de una semana. Para que los resultados no sean una solución parche, la Alianza por la Salud propone que cada hospital cuente con un plan de uso y mantenimiento de equipos, tengan una veeduría ciudadana de pacientes y médicos que reciban informes de cuántos pacientes requieren diagnósticos y cuántos son atendidos cada 30 días. De forma tal que uno pueda evaluar que el equipo realmente está brindando el servicio y no que termina siendo un artificio para una tercerización de servicios, que es lo que termina empobreciendo al sistema de salud. Las coordinaciones zonales y los gerentes de los hospitales son los encargados de dar cumplimiento a la disposición. De no hacerlo, serán removidos del cargo según el decreto 312.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusa al mandatario Luis Arce de orquestar un autogolpe. Morales dijo que su antiguo aliado le mintió al mundo tras el frustrado asalto militar a la sede de gobierno en La Paz con el fin de impulsar su popularidad. El presidente Arce afirmó que nada fue orquestado y que tuvo miedo por él, por su gabinete y por los ciudadanos que llegaron a la Plaza Murillo para intentar defender la sede del Ejecutivo. Arce y Morales se disputan el liderazgo del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, y ambos quieren candidatizarse para las elecciones presidenciales de 2025. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determina que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial en los hechos referidos al 6 de enero de 2021 que desembocaron en el asalto al Capitolio. Trump celebra el fallo como una victoria que al menos por ahora alargará el proceso posiblemente hasta después de las elecciones. Donald Trump enfrenta cargos federales por subversión electoral. Está demandado por supuestamente intentar presionar al Congreso en 2021 para que no confirme el triunfo de Joe Biden en las elecciones y una serie de hechos que el 6 de enero llevaron a centenares de seguidores a asaltar el Capitolio. Un tribunal de apelaciones determinó en febrero que Trump no tiene inmunidad y debe ser juzgado, pero este llevó una demanda a la Corte Suprema que en su pronunciamiento de esta mañana declaró que el expresidente puede reclamar inmunidad por algunas de las acciones realizadas en esos días. Argumentan que la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato. El fallo tuvo el voto a favor de 6 jueces conservadores, incluidos los 3 que Trump nombró en su gobierno. En contra votaron 3 juezas progresistas. Con esto, la Corte Suprema devuelve el caso a una corte de primera instancia que deberá determinar cuáles fueron actos oficiales y cuáles no. Y según eso, avanzar en el enjuiciamiento. Trump dice que se trata de una gran victoria y sus abogados intentarán demostrar que todo lo que hizo en esos días fueron actos oficiales al haber estado en contacto con el entonces vicepresidente Mike Pence y también con el Departamento de Justicia. Buscan así que el caso sea desestimado, aunque el fiscal especial Jack Smith, que demanda a Trump, cree que todavía hay argumentos suficientes para seguir adelante. Trump, por lo pronto, ha logrado dilatar el proceso cuando faltan apenas 4 meses para las elecciones. Y la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, nuevamente sometida a juicio, esta vez por lavado de activos en un proceso que implica a 40 personas. El caso investiga millonarios aportes ilegales a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 que estarían vinculados con el caso Odebrecht. La Fiscalía ha pedido para ella 30 años de cárcel. Los demás involucrados también son miembros del partido o están relacionados con las actividades de recaudación de fondos. Todos los acusados, incluida Fujimori, han pedido la nulidad del caso. Miles de personas protestaron en las ciudades españolas de Mallorca y Cádiz contra el turismo masivo. Aseguran que el aumento de visitantes ha disparado los precios, principalmente de los alquileres. Se unen así a residentes de otros destinos turísticos del mundo que quieren restringir el acceso a los viajeros. El problema no son los turistas, sino las agencias que se lucran de ellos, dicen los españoles que participaron en una manifestación masiva en Mallorca y Cádiz. Aseguran que el acceso a las viviendas se ha limitado por el auge de hospedajes vacacionales. Tiene que tener la prioridad a los ciudadanos de la localidad, por encima del turismo. El turismo tiene sus hoteles para que vayan al hotel. El gobierno estableció un límite de hospedajes turísticos por sector, pero eso no ha impedido el descontrol en los precios de los alquileres. Protestas de este tipo se han dado durante todo 2024 en los destinos más populares de España, país que se suma a la lista de naciones que busca frenar la llegada de visitantes. En Italia, Venecia fue una de las más recientes en anunciar regulaciones. Desde hace 2 meses, la ciudad cobra una tasa de $6 a quienes ingresen solo por el día sin hospedarse. El problema con los turistas también se ha presentado en Asia, principalmente en Japón. Los residentes rechazan la llegada masiva de visitantes a zonas como Kioto, donde las autoridades tuvieron que bloquear el acceso a algunas calles e imponer multas por tomar fotografías y acosar a las geishas. También han impuesto un cobro de $12 a quienes deseen escalar el Monte Fuji.
Los daños ambientales que genera el auge de visitantes en reservas naturales también ha despertado preocupación en distintas partes del mundo y genera cada vez más voces en contra del turismo masivo. La NASA admite que podrían pasar meses antes de que la tripulación de la cápsula Starliner de Boeing pueda regresar a la Tierra. Los astronautas siguen en la Estación Espacial Internacional intentando solucionar una serie de fallas que han prolongado su misión más allá de lo esperado. Debieron volver hace 2 semanas, pero ahora simplemente no hay fecha para su retorno. La llegada de Suni Williams y Butch Wilmore a la Estación Espacial Internacional fue un acontecimiento para la empresa Boeing, que lograba, después de varios intentos, llevar su primera tripulación a la Estación Espacial Internacional, donde fueron recibidos con entusiasmo por otros astronautas. Sin embargo, desde su arribo la nave presentó otros problemas. Cuando realizaron pruebas en modo manual antes de acoplar la nave, detectaron que 5 de sus 28 motores de reacción no respondían. Les tomó 1 hora superar la falla. Más tarde detectaron varias fugas de helio. Los expertos de la agencia espacial están trabajando en las reparaciones, mientras que voceros de la NASA y de Boeing insisten en que los astronautas no están atrapados, sino trabajando en conjunto con el resto de tripulantes. Señalan que no corren peligro y que tienen suficientes suministros para una estadía de varios meses, pues por ahora no hay fecha para su regreso. En San Petersburgo, Rusia, se realizó el Festival Velas Escarlatas, que es parte de las celebraciones anuales por la graduación de estudiantes de secundaria de la ciudad. Un barco con velas rojas en el río Neva, un gran concierto en la plaza del Palacio y un espectáculo de fuegos artificiales iluminaron el cielo durante esta conmemoración, que es una tradición desde 1968. Energía, algo de pan para mañana. La barcaza de energía térmica flotante es el primer proyecto que servirá para enfrentar el estiaje que empezará en octubre próximo. Alquilar esa embarcación costará $179 millones y operará desde el Golfo de Guayaquil. Diego Cuenca explica cómo funciona este sistema. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, prevé invertir cerca de $498 millones en 5 contratos para los sistemas de generación energética. Según la planificación de CELEG, la barcaza de energía térmica flotante es el primer proyecto que deberá estar operativo el 30 de septiembre. Se definió que la embarcación deberá arribar al sector de las esclusas en el Golfo de Guayaquil, sur de esa ciudad, pero como esa zona no tiene muelle, el barco deberá tener un sistema de anclaje propio que garantice su inmovilización. Una vez que llegue, tendrán que conectar la barcaza con una línea de transmisión de 200 metros sobre el río Guayas y otros 260 metros en tierra hasta la subestación Las Esclusas de Transelectric. El contrato establece la generación de energía por 1 año y medio. Este proyecto es una de las provisiones de luz que necesita el país para enfrentar el estiaje que iniciará en octubre y se extenderá hasta marzo del 2025, según el operador de electricidad CENACE, que además señaló que Ecuador necesita incorporar 580 megavatios para esos meses de crisis. El gobierno apunta al sector privado para importar gas natural y con eso aumentar la provisión para varias industrias, entre ellas la generación eléctrica. El presidente Daniel Noboa emitió ya el reglamento para la ejecución de ese plan. Francisco Garcés sigue el tema. El país tiene un nuevo reglamento para la importación, almacenamiento, transporte y comercialización de gas natural. Norma pensada para que el sector privado participe en estas actividades. La generación eléctrica será la principal beneficiaria de las nuevas reglas. La idea es generar electricidad a la mitad del costo del diésel que usan parte de las plantas eléctricas. El reglamento flexibiliza los trámites para participar en el sistema de importación, almacenamiento y comercialización de gas natural. Ahora las autorizaciones serán de hasta 25 años, haciendo viables inversiones imposibles antes, cuando las autorizaciones eran de solo 5 años. El nuevo reglamento permite importar gas con cartas de intención de proveedores internacionales y no solo con contratos firmados.
El gobierno busca tener gas suficiente para aprovechar la capacidad de Termogas Machala y que esta planta produzca al menos 300 megavatios de electricidad. Para eso necesita 45 millones de pies cúbicos de gas adicionales a los 15 millones que recibe hoy. Según informó el Ministerio de Energía, ya hay empresas que están adquiriendo terrenos para infraestructura de almacenamiento y transporte de gas y preparando los requisitos para entrar en el sector con el nuevo reglamento. A la par, el régimen prepara las bases para licitar en este año la exploración y explotación de gas en 4 bloques en el sur del Golfo de Guayaquil. 3 célebres musicales son parte del nuevo ciclo de microteatro en inglés del Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN. Son obras dirigidas por Jaime Tamariz que se presentarán en el estudio Pulsen en Guayaquil. Estefanía Arias cuenta más de estas historias que estarán en escena todos los miércoles de julio. Una historia que se desenvuelve en París al inicio del siglo XX. Christian, un joven escritor, se enamora de Satine, una estrella de cabaret. Moulin Rouge es la primera de 3 obras que forma parte del nuevo ciclo de microteatro denominado Broadway Bites 2.0. Una historia de 30 minutos contada en inglés e interpretada por Steph Alarcón y Ariel Seller. En cuanto al idioma, pues siempre es un reto, ¿no? Tenemos que meter otras como interpretaciones para hacer entender al público lo que queremos dar. Esta propuesta, creada por el Centro Ecuatoriano Norteamericano, CEN, es dirigida por Jaime Tamariz, que recrea 3 célebres musicales estadounidenses. Los otros 2 son West Side Story y Sweeney Todd. Las funciones gratuitas serán en el estudio Pulsen, en el barrio Las Peñas, en Guayaquil, del 3 de julio al 7 de agosto. Transportistas colombianos de carga pesada del departamento de Nariño mantienen bloqueado con sus unidades el puente internacional de Rumichaca. Exigen al gobierno de Gustavo Petro atención en temas de seguridad. También reclaman el paso de carga directa entre Ecuador y Colombia, es decir, sin hacer transbordo en la frontera. 15 camiones de carga de placas colombianas y 50 integrantes de la Asociación de Camioneros de Colombia llegaron al mediodía de este lunes hasta el puente internacional de Rumichaca para bloquear el paso vehicular entre Ecuador y Colombia. La medida, según los organizadores, era en protesta por la inseguridad en las vías colombianas y el paso de carga directa entre los 2 países. Esto causó que decenas de automóviles no pudieran cruzar desde el lado ecuatoriano, formando 3 filas a lo largo de 1 kilómetro. Por este paso fronterizo circulan cerca de 300 vehículos cada hora. Este cierre obligó a los viajeros que llegaban en vehículos para cruzar la frontera a esperar. Triste esto de que nos hayan cortado la frontera, pero bueno, nos dan otra posibilidad, ¿no? Nos dijeron de que a las 17 horas iba a terminar, pero recién fuimos y nos dice que tenemos que esperar hasta mañana. No dejaron pasar la buseta que veníamos todos, entonces nos tocó arrimar en un carro hasta acá y de ahí sí pasar a pie. Esta sorpresiva paralización afectó a 23 busetas y 160 taxis que cubren la ruta Tulcán-Rumichaca. Asimismo, los transportistas colombianos reportan que bloquearon otras carreteras en Pasto, Nariño, y hasta el cierre de este reporte no levantaban la medida porque no recibían respuesta de las autoridades colombianas. El predio La Envidia, donde el gobierno del presidente Daniel Noboa construye una nueva cárcel, forma parte del área de conservación y uso sostenible de Santa Elena. Una ordenanza vigente desde el año 2022 determina qué tipo de actividades se pueden realizar en esa zona, pero no incluye el levantamiento de edificaciones. Luisa María Heredia con el informe. Basta caminar por la vía que conduce al predio La Envidia, que está en la comuna Bajada de Chanduy, provincia de Santa Elena, para observar la biodiversidad. A los costados hay ceibos, que según expertos tienen 200 años o más. También árboles como el guayacán, el guasango y el bototillo, y otros que incluso están en peligro de extinción como el palo santo. De la fauna que habita en este bosque nativo, lo que más se aprecia son las aves.
Este pichón de gavilán, por ejemplo, fue captado por el ente de Televistazo en la cúspide de un árbol, que exactamente una hora después fue derribado por la maquinaria que el miércoles pasado empezó a deforestar el lugar para construir una cárcel por decisión del gobierno central. Esta zona es bastante biodiversa, existen gran cantidad de especies de aves, de mamíferos, de reptiles, incluso algunos son endémicos de esta zona, eso quiere decir que solo habitan o solo se distribuyen en el bosque seco tropical como tal. La obra se hace con la venia del Ministerio del Ambiente, que asegura que el terreno no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ni es patrimonio forestal nacional, tampoco una zona intangible. Pero en enero del año pasado, con una resolución emitida por el gobierno provincial de Santa Elena, el bosque nativo del que el predio La Envidia forma parte fue declarado área de conservación y uso sostenible. En el sector hay 11 especies de aves que están categorizadas como amenazadas. Existen también pecaríes y venados de cola blanca que también están categorizados como amenazados. En octubre de 2022 se publicó una ordenanza que determina las actividades que se pueden realizar dentro de las áreas de conservación y uso sostenible provincial. Hay 11 ítems. Ninguno se refiere al levantamiento de edificaciones. A escasos metros de donde iniciaron los trabajos hay hasta un letrero que identifica a la zona como área de conservación. Por eso ni siquiera los comuneros que viven de la agricultura han sembrado en ese espacio. Les contamos ahora que el expresidente Rafael Correa y Walter Solís serán vinculados a otro proceso penal. Se trata de una investigación por presunto peculado cometido en la concesión del puerto de Manta, Manabí, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. El trámite acusatorio pasará ahora a la fiscal general Diana Salazar. Luisa María Heredia con el informe. El expresidente Rafael Correa y quien ocupó el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas y fue uno de sus funcionarios más cercanos, Walter Solís, ahora serán procesados por peculado. El caso es investigado en Manabí por el proceso de delegación y concesión de la administración del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A. Agunza. Como Correa y Solís mantienen fuero de corte nacional, la causa pasará a manos de la fiscal general Diana Salazar, quien continuará con el proceso acusatorio, según consta en un informe de fiscalización que forma parte del expediente y que fue presentado por la asambleísta Adriana García del movimiento Gente Buena. La concesión generó un perjuicio de $23 millones al Estado. El informe concluye que la autoridad portuaria de Manta, desde la delegación del puerto en 2016, ha presentado déficits recurrentes. Incluye cifras que evidencian que los ingresos generados por la operación del 20% de la infraestructura gestionada directamente por la autoridad son superiores a los que se obtienen por el 80% de la infraestructura concesionada. Aunque en una carta enviada a Ecoavisa, la terminal portuaria de Manta asegura que no existe indicio real alguno de irregularidades en la delegación y mucho menos perjuicio al Estado ecuatoriano, pues luego de más de 60 millones de inversión extranjera en el puerto de Manta, ha visto como un puerto abandonado por décadas se ha reactivado. El expediente incluye además los resultados de una indagación previa por tráfico de influencias y de otra por peculado que Fiscalía llevó a cabo, y 2 informes de Contraloría, uno incluso con indicios de responsabilidad penal en contra de Solís por tener conocimiento de la concesión y de Correa por autorizar la delegación. Rafael Correa fue condenado por cohecho en 2020. El exmandatario no ha cumplido esa condena porque está en Bélgica, en tanto que Walter Solís, sobre quien pesan 2 sentencias, una por el caso sobornos y otra por un peculado cometido cuando ocupó el cargo de secretario del Agua, cuenta con el estatus de refugiado en México. Se lo otorgaron las autoridades de ese país en mayo de 2021. Un hospital de Quito realizó la primera cirugía médica con visores mixtos que permiten al médico observar en tiempo real y a la vez tener información digital del paciente. Valeria Navarro nos cuenta los detalles de este procedimiento. Hace 2 semanas tuvo lugar en Ecuador la primera operación con gafas de realidad mixta. El paciente fue un hombre de 46 años que ingresó por emergencia en un hospital privado en Quito debido a una hernia en la ingle. En el quirófano, el médico Fernando Torres desplegó ventanas flotantes con la información del paciente, el historial, las radiografías, las ecografías y el video de la cámara que introdujo en el paciente para hacer la cirugía laparoscópica. La operación duró 2 horas, 40 minutos menos que una operación tradicional. Para un cirujano, imaginarse que puede estar operando con una pantalla tipo IMAX en calidad 4K de alta definición,
de un área muy pequeña tener un aumento gigante, entonces, y colocado totalmente cómodo en donde uno quiera. La pantalla puede colocarle aquí, aquí, aquí en el espacio de uno desee. Le da más seguridad al procedimiento. Los visores de realidad mixta permitieron al médico tener una segunda opinión con la cirujana ecuatoriana Joana Cobos, que se encontraba en México. Todo lo que veía el doctor con las gafas, también lo veía ella. El paciente no tendría que viajar fuera del país para hacerse este procedimiento, y dirigido también obviamente con expertos aquí y con expertos afuera. El médico tuvo acceso durante la cirugía a modelos de órganos en 3D que le permitieron ubicar con precisión los daños. No encontró una hernia, sino 4. Eso ayudó a que el paciente no tenga que programar nuevas operaciones y que el tiempo de recuperación sea de 5 días en vez de 15. En estos casos, el paciente firma un consentimiento sobre su identidad e intimidad. Con pregones, música y danza arrancaron las actividades por las fiestas de Fundación de Guayaquil. Son más de 200 eventos los que se desarrollarán durante julio, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Inició julio y también la agenda de más de 200 eventos con los que se celebrarán los 489 años de Fundación de Guayaquil. Al pie de la columna de los próceres y con la presencia de autoridades locales, los integrantes del grupo artístico Reminiscencia bailaron al ritmo de canciones tradicionales guayaquileñas. En el acto estuvieron los alumnos del Liceo Naval de Guayaquil, con banderas celeste y blanco. También la banda municipal. Se interpretaron temas del Ruiseñor de América Julio Jaramillo. Mientras en las calles 19 y Francisco Segura, en el suroeste, se realizó un desfile cívico-estudiantil que recorrió 11 cuadras. Los pequeños vistieron trajes típicos como guayaberas, vestidos, sombreros y sombrillas, pero también lo hicieron los más grandes. Estudiantes de 6 planteles del sector desfilaron, al igual que escuelas de baile. Y en los bajos de la prefectura del Guayas, en el centro de la ciudad, se realizó un saludo a Guayaquil. El evento lo amenizó la banda blanca de la Armada del Ecuador. Durante el acto, se dio espacio para que 15 emprendedores oferten sus productos y se presente el grupo folclórico de la Escuela Politécnica del Litoral. Festivales, conciertos, retretas y ferias completarán la agenda de actividades en esta primera semana de julio. Este jueves 4 de julio se estrenará la película ecuatoriana Don Goyo, papel interpretado por el actor guayaquileño Carlos Chiriboga. Un filme de suspenso montubio inspirado en una novela de Demetrio Aguilera Malta. Ana María Palacios entrevistó al director de este rodaje. Yo siento que todos tenemos que escapar de donde venimos en algún momento. Aquí nos explotan. La película ecuatoriana Don Goyo es un filme de suspenso montubio inspirado en la novela de Demetrio Aguilera Malta. A diferencia del libro, la protagonista es una mujer. La historia habla pues sobre Cuzumbo y ella va a tener una intención de tener una relación amorosa y la va a tener, pero va a haber cuestiones de desamor, de venganza, de intriga, y es ahí pues donde entra este personaje mítico, Don Goyo, que la va a intentar ayudar. Por eso le dije que tú te ibas a encargar de la deuda. El proyecto inició en un grupo de investigación de la Universidad de las Artes de Guayaquil. Bueno, nos pareció que este libro topaba temáticas que son muy actuales del día de hoy, ¿no? La ecología es un tema central, no solo para Ecuador, sino para el mundo, y también la cuestión laboral, ¿no? El personaje de Don Goyo es interpretado por el actor guayaquileño Carlos Chiriboga, que aportó con su experiencia y costumbres para el filme. Nos enseñó muchas cosas, ¿no? Nos dijo, por ejemplo, los montubios hablamos así, los montubios utilizamos la camisa de esta manera, tomamos el machete de esta forma. Mientras tú estás trabajando aquí, la patrona está que se mete en la casa del Nico. Don Goyo se filmó en la hacienda y el bosque protector primario Santa Rosa, al sur de la provincia de Chimborazo. Se estrenará en Ecuador este 4 de julio. Hoy me mandó a llamar la patrona. Según un informe de INOCAR, la Secretaría de Gestión de Riesgos pronostica un nivel medio de amenaza de oleaje en 41 playas del país. Esta alerta
amarilla, por cierto, impone tener cuidado al ingresar al mar en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y también en las Islas Galápagos. Mañana en contacto directo estarán Henry Cucalón, exministro de Gobierno, para responder por su posible candidatura a la presidencia de la República. Y también el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, para analizar si su bloque legislativo dará los votos para destituir a ministros del presidente de la República, Daniel Noboa. Las noticias verificadas continúan en ecuavisa.com. Buenas noches y buen inicio de semana.